sabemos que esta época sin duda tiene, y lo conversamos desde el principio, que hay algunos que les gusta, otros que no, muchos dicen no, porque no es una fiesta chilena, y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas celebraciones tenemos en nuestro país que son propias? Bueno, eso es parte de otra conversación, porque la vamos a tener a continuación, es para poder conocer precisamente por qué se ha masificado tanto este concepto de Halloween que se ha expandido por todo el mundo. Nuestro querido doctor en historia, Boris Briones, está conectado con nosotros desde el norte de nuestro país. Ya, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Matinal Nuestra Casa. Hola Luis, hola Camila, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente desde acá de Antofagasta. Mira, qué hermoso. Muchas gracias por conectarte con nosotros, Boris, desde Antofagasta, para conversar acerca de este tema, porque siempre es importante conocer el origen finalmente de este tipo de celebraciones, que además es tremendamente interesante. Esto no fue así nomás como para pedir dulces, tiene un origen pagano, histórico, y que vamos a pasar a revisar de inmediato contigo. Efectivamente, bueno, Halloween es una festividad que ya es de larga data. Como nosotros la conocemos, sí, más o menos se adapta por ahí por fines de 1700 y 1800, pero esta es una festividad celta que tiene su origen hace un poco más de 3000 años, particularmente en el 1200 antes de la era cristiana, en la cual en el mundo celta, que recorre gran parte de Europa occidental hasta la zona de Irlanda principalmente, los celtas tenían una fiesta que se llamaba Samaín, que es el Año Nuevo Celta en estricto rigor, y que es una fiesta para celebrar lo que fueron las cosechas del verano y, en definitiva, comenzar a despedir el verano para dar paso a la temporada más fría, al invierno, etcétera. Y en esta festividad, que se llamaba Samaín, como he mencionado, se creía que los espíritus caminaban por la tierra y en ese minuto, que coincide más o menos con el 1 de noviembre, en ese instante los espíritus tenían un mayor contacto con este plano, por lo cual se realizaban distintas acciones, entre ellas vestirse con pieles, con lo que hoy podemos interpretar como disfraces, para pasar desapercibidos frente a los distintos espíritus que aparecían durante esta fecha. Y va a ser, por supuesto, posteriormente, cuando ya lleguen las conquistas y aparezca el cristianismo de los primeros siglos, cuando la fiesta comienza a transformarse y comienza a adquirir tintes del cristianismo, y ya por supuesto después en el siglo VII el Papa Bonifacio IV va a decretar el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y ahí ocurre lo que ocurre en muchos lugares del mundo cuando hay culturas que están en contacto prolongado, el proceso de sincretismo, en el cual la cultura local va a adquirir muchos elementos de la cultura que viene entrando, y van a ser tantos que se van a ir distorsionando con el tiempo y van a surgir Mm. nuevas costumbres, nuevas creencias, nuevos parámetros culturales en general, y después va a ser muy difícil saber cuáles eran los originarios y cuáles no por todo este proceso de contacto prolongado. Ahora, Boris, entonces, si entendemos bien, esto vendría a ser una mezcla de lo que determinó el mundo católico cristiano, ¿cierto? Con el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Por ende, la noche del 31 es la Noche de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Eve, y de ahí se empieza a deformar hasta terminar en Halloween, de All Hallows Eve a Halloween. Y es un poquito una mezcla entre esa creencia que es católica y Samaín, que tú nos cuentas, esta fiesta celta donde estaban todos los espíritus. O sea, se cruzan los dos y tenemos la noche de Halloween con estos monstruos, perdón, monstruos dando vueltas por ahí. Sí, Boris, queremos seguir conociendo más detalles, pero antes vamos a pasar a tomar contacto con el modo Halloween. Usted nos ve acá también Ya, volvamos al modo disfrazado Halloween, por claro. el modo Halloween, claramente, con nuestro doctor en historia también, Boris Briones, que nos está explicando acerca del inicio también de todo esto que costó que se instalara en nuestro país también. Fue muy reticente al principio, pero hoy día ya es como parte de una de nuestras celebraciones. Algunos la critican, otros no. ¿Cómo fue también esa llegada de esto a otras culturas que a lo mejor no tenían esta conexión con estos conceptos también? Porque en nuestro país el concepto de la muerte, los espíritus, tampoco es tan positiva, digamos, desde el punto de vista de creencia. Sí, bueno, ustedes saben que en general Chile también es un país muy reticente. Ahora mismo estaba viendo que en los próximos años vuelve Iron Maiden. Recuerden que en los 90, cuando trató también ¿Verdad? de venir, hubo muchos No problemas vinieron. por lo que generaba
una banda musical que se le acusaba de satánica. Entonces, imaginémonos los problemas que han existido con festividades como Halloween, que también son muy polémicas. Y en su minuto, cuando Halloween se desarrollaba en el mundo celta, por supuesto, había mucho sacrificio, pero no pensémoslo como en sacrificio humano, que eso era muy puntual en casos muy específicos, sino que sacrificios, por ejemplo, de comida o de armas. Si yo tenía algún arma que era muy preciada para mí, en la noche de lo que era la festividad de Samaín, en una fogata, yo la ofrecía en sacrificio. De ahí vienen esas ofrendas que se realizan y que en el tiempo se va trasladando a los dulces y a todo tipo de ofrendas que se entregan para no recibir hoy en día huevos en nuestras casas, ¿cierto? Entonces, cuando esta festividad toma los tintes cristianos, como mencionaba anteriormente, se traslada también al Nuevo Mundo y va a llegar principalmente por los migrantes irlandeses hacia la zona de Estados Unidos y Canadá. Y aquí ocurre una historia muy interesante que ustedes probablemente la habrán escuchado alguna vez, que es el origen de las calabazas y del farol, que tiene que ver con Jack el Farol, y que en realidad es una leyenda que surge en algún lugar indeterminado, en algún tiempo indeterminado, pero que sabemos hoy en día, por las fuentes que hay, que se traspasa hacia lo que es Norteamérica. ¿Y qué ocurre en esta leyenda que es ampliamente conocido? Las calabazas hoy en día están en todos los supermercados acá en Chile, a pesar de ser importadas. Porque, bueno, Jack era se cuenta la leyenda que Jack era una persona muy tacaña, un delincuente que robaba y en uno de sus asaltos a unos aldeanos, mientras iba huyendo, se le aparece el diablo, mientras los aldeanos lo perseguían. Y el diablo le dice que ha llegado su momento y que se lo va a llevar al infierno. Y Jack le dice que bueno, que lo vienen persiguiendo unos aldeanos y que por qué mejor no hacen una alianza para poder capturar a esos aldeanos y así el diablo tenía algunas otras almas. Entonces, bueno, él acepta en definitiva y como el diablo tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa, se va a transformar en una moneda, porque la idea es que él se transforma en una moneda, se esconde en el bolso que lleva Jack con el que va huyendo, y así los aldeanos cuando lo capturen van a recuperar sus cosas, pero no van a saber de quién es esa moneda, y se van a pelear y se van a matar entre ellos. Entonces el diablo acepta la idea y se transforma en esta moneda, pero cuando él se mete en el bolso de Jack, se da cuenta que él llevaba un crucifijo que había robado. Entonces inmediatamente los poderes del diablo quedan anulados. Entonces no puede volver a transformarse. Y ahí pasa el tiempo y él trata de convencer a Jack de que lo libere. Y él, en definitiva, acepta bajo la condición de que nunca lo lleve al infierno. Entonces el diablo, bueno, le dice, libérame y nunca tu alma va a llegar al infierno. Pero bueno, lo libera, pasa el tiempo y Jack, como todas las personas, muere. Y Jack había sido un ladrón, por lo cual era demasiado malo para poder ir al cielo y tampoco podía ir al infierno por este acuerdo al que había llegado con el diablo anteriormente. Entonces queda confinado a vagar por la oscuridad, por la eternidad, por supuesto. Y como burla, en este caso, el diablo le lanza una brasa para que se pueda iluminar. Y él toma la brasa y la coloca, dice la leyenda, dentro de un nabo y con eso caminaba y se alumbraba. Y por supuesto, como la brasa venía del infierno, no se apagaba nunca. Cuando esta historia se traspasa a Estados Unidos y Canadá, como no habían nabos, se toman calabazas. Y de ahí viene la tradición y la costumbre. Esta es una de las versiones de la leyenda que, por supuesto, con la tradición oral se fue cambiando de acuerdo a las circunstancias locales. Y de ahí viene la tradición de iluminar las calabazas, que era lo que utilizaba Jack para poder alumbrar su camino o su eterno camino de vagar ni sin poder entrar al cielo y sin poder entrar al infierno. Entonces, como vemos, está revestido todo Halloween de muchas leyendas que son muchas de larga data. O sea, cuando mencionaba al principio, llegamos a pensar en los celtas que estuvieron por lo menos desde 1200 antes de Cristo hasta la llegada y la conquista de Julio César en la Guerra de las Galias en el siglo I antes de Cristo, o sea, mucho, mucho tiempo. Y en Chile, desde los 70, 80 más o menos, Boris, que tenemos esta celebración ya presente. Aproximadamente, y por supuesto sí, yo diría que ya desde los 90 comienza a tomar mucha más fuerza cuando nosotros, yo creo que antes nuestros padres sabían algo de Halloween porque se mencionaba siempre en el cine norteamericano, de alguna u Sí. otra forma siempre estuvo presente, pero por supuesto que en los 70 y en los 80, dadas las condiciones
políticas difíciles que vivía Chile, resultaba también dificultoso poder realizar este tipo de festividades, gente disfrazada en la noche, en tiempos de toque de queda era muy complejo, pero ya en los 90 comienza a llegar con una mayor fuerza y también comienza a llegar todo lo que es el marketing de la fiesta de Halloween. Además, Y yo creo que Boris, ya del 2000 empieza el tema ya de pedir dulces mucho más fuerte. además, perdón, en los 90 también, y fin de los 90, es la llegada masiva de la televisión por cable. De alguna manera ya Exacto. en más casas, en más hogares de nuestro país empieza a haber cable y ahí teníamos acceso a las series norteamericanas, donde también se mostraba la celebración de Halloween, tanto en los dibujos animados, pero también en estas series como Le temes a la oscuridad, Escalofríos. Entonces empezamos a incorporar nosotros también, siendo niños y niñas, los niños que crecimos ahí en los 90, estas festividades, pues queríamos más o menos replicarlas, hacer lo mismo, salir en la noche, para siempre uno fue atractivo, sobre todo si eran más chicos. Sí, y además a propósito de lo que significa el marketing que dices tú, Boris, que por supuesto también llevó a los comerciantes a comenzar a traer también todo este merchandising, a darle un poquito de ánimo, comenzaron a realizarse estas fiestas también. Ya masivas, con alusión a los disfraces, en fin. Y claro, se comienza a potenciar acá, pero con esa reticencia también que nos dices tú, que hay muchas personas obviamente que no les parece esta festividad, así como hay otras que incluso no les parece Navidad, pero de alguna manera hoy día ya es parte y es no una tradición, pero sí por lo menos una festividad más que se suma. Y además que nosotros tenemos en nuestro país este feriado, que también nos permite poder celebrarlo de alguna manera sin la preocupación del otro día. Exacto, y yo creo que en cierta medida hoy hay que verlo por lo menos como una fiesta para los niños, o sea, ha variado mucho. Tenemos que tratar de alejarnos de esa idea de que si es algo distinto a mi religión es negativo. No, pensemos lo que hoy en día ha variado mucho, ya no estamos en el tiempo celta, hay una festividad que dulce, hay cierta inocencia en torno a lo que es la festividad del Día de Todos los Santos, la previa de Halloween, que hoy en día en la noche van a pasar pidiendo dulces en nuestros hogares, etcétera. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva, no es incompatible con nuestra propia creencia personal y está orientado también a dar un espacio de esparcimiento a los niños. O sea, veámoslo en esa perspectiva hoy en día, no como algo negativo, no es necesario darle ese énfasis. Sí, por supuesto. Y en caso de que sea incompatible, también está bien. O sea, Claro. puedes abstraerte de la celebración sin problema, ¿no? Claro. No compartirlo no significa nada más que eso, no compartirlo, pero nosotros queríamos conocer el origen de esta celebración, de esta festividad, que tiene su origen celta, pagano para muchos, se mezcla luego con el cristianismo y como todo empieza a tener los tintes de cada lugar, ¿no? Nosotros acá también, en este lado del mundo, en América particularmente, desde México, hay una tradición también muy importante con respecto a celebrar la muerte, Día de Muertos, y cada uno tiene su día. Hace poquito hablábamos del Día de Muertos de mascotas, por ejemplo, este fin de semana que recién pasó, donde se ponen fotografías en un altar de una mascota que haya partido muy querida, y también está esta creencia de que vuelven por una noche al plano terrenal a estar con nosotros. Luego ya es el turno de los seres humanos, ¿no? Las personas que han partido y a quienes queremos mucho y extrañamos, por supuesto. Entonces, hay distintas celebraciones o visiones con respecto a el mundo de los espíritus, la muerte, los santos, ¿cierto? Todo esto que pasa en el intermedio, en el plano intermedio, que vamos adoptando de una u otra manera. Y acá en Chile en particular hay algunos disfraces también que hacen alusión a la realidad chilena también, pues lo hemos visto cada año. Cada uno, me imagino, en distintas partes del mundo tendrá sus distintos monstruos. Exactamente. Y como mencionabas, Camila, es muy interesante el tema de México, que se hace el Ujú. Día de Muertos y que también hace poco fue efectivamente la conmemoración de las mascotas del 27 y que también se ve la muerte, eso es muy interesante, como algo también parte de la vida y algo natural, de lo que Sí, se habla sin tanto temor, como muchas veces para nosotros hablar de la muerte es algo complejo porque es difícil y es doloroso también, y es entendible que así sea, pero en otros contextos y en otras culturas la muerte se entiende como parte de la vida y es algo natural de lo que se habla de manera más cotidiana. por Es supuesto. algo que también está arraigado en distintas sociedades y que culturalmente se reflexiona sobre ello. Y lo mismo, en México se realizan festividades sumamente importantes, relevantes y también espectaculares en cierto sentido, donde se habla de la muerte
que llega a este plano en esta fecha y donde nos encontramos con nuestros seres queridos que se encuentran también en otro plano, también de existencia, pero en otro plano. Así que temas también muy interesantes. Boris, muchas gracias. Un abrazo hasta el norte de nuestro país. Gracias por estar nuevamente Muchas gracias con nosotros. Éxito. Que te vaya muy bien. Sí, Chao. señor. Chao, chao, que estén bien. Son las 10 de la mañana en punto, nos ponemos